lo que es esta reforma, este Real Decreto que aprobó el Gobierno hace poco y entró en vigor el pasado 16 de agosto. Generalmente lo que se pretendía con esta modificación del reglamento de extranjería que desarrolla la propia ley de extranjería, pues era flexibilizar un poco los requisitos y crear nuevas figuras jurídicas para aquellas personas, sobre todo que están en situación irregular, poder regularizarse. Y esas figuras que ya existían para regularizar a aquellas personas que estaban en situación irregular, pues adaptar al nuevo marco laboral que vino después de esta reforma laboral que eliminó el panorama que había hasta ahora, y ahora, como ya sabréis mucho, solo existen dos tipos de contrato, de 6 meses o indefinido. Entonces, claro, muchas oficinas de extranjería estaban, ¿y qué hacemos? Cuando el reglamento dice que, por ejemplo, una persona con arraigo social, que se le exigía 1 año de contrato, ¿qué contrato vale ahora? ¿No? Entonces, el espíritu un poco de la reforma pues venía a ser adaptar un poco al prisma laboral y también flexibilizar esos requisitos. ¿Cuál es el problema que se puede ver cuando uno entra más en la parte práctica a la hora de aplicar cualquier normativa? Que el espíritu del legislador muchas veces encuentra mucha dificultad para encoger un encaje práctico. Entonces, al poco tiempo, siempre que tiene que haber instrucciones y explicaciones por parte del legislativo a ver cómo aplicamos esto. Entonces, voy a intentar, pues evidentemente es imposible abordar minuciosamente lo que en cuestión es la reforma, pero un poco dar las pinceladas a lo que viene a ser y lo que viene a reformar, valga la redundancia. Bueno, en primer lugar, lo que pretende es que la contratación de los extranjeros sea mucho más fácil. Hasta ahora, las personas que no estaban en situación irregular, estaban en situación regular y querían venir a España a trabajar, pues necesitaban eso, aparte de un contrato de trabajo, que ese trabajo no estuviera incluido en lo que se conoce como ese catálogo de difícil cobertura. Es una pena que no funcione el proyector, porque tenía a modo de ejemplo lo que es ese famoso catálogo. Las profesiones que si uno entra en el SEPE y descarga el catálogo de difícil cobertura que había hasta ahora, muy poca gente realmente podría conseguir un contrato de trabajo de esas características, porque el que tenía esa formación para esas características pues ya no venía por aquí, se quedaba en su país porque trabajo no iba a faltar. Generalmente suelen ser trabajos o de directivos deportivos, entrenadores deportivos, o sobre todo en la marina mercante. Y en la marina mercante, sea el país que sea, pues el trabajo no suele faltar. Entonces, lo que decidió este gobierno a mi opinión, con buen criterio, pues ampliar este catálogo. Problema, pues ya vamos por el 3er trimestre y no se ha ampliado, sigue siendo el mismo que hasta ahora. Por lo tanto, una persona que presente en estos momentos una solicitud y no esté dentro de ese catálogo, pues seguramente le venga una denegación, o lo que hacen algunas oficinas, extender el periodo de resolución para ver si acaban modificando ese catálogo. Por ejemplo, también se facilitó a aquellos empresarios que quieran contratar un empleado extranjero y estén aquí. Hasta ahora había que publicar una oferta de trabajo en el SEPE y si alguien que estuviera en desempleo, que fuera nacional o residente, quería optar a ese puesto, pues tenía que estar publicada esa oferta de trabajo durante un tiempo. Esto sigue exigiéndose, pero no ya ese tiempo tan extenso que había hasta ahora. Ahora con 8 días ya el SEPE, si no se cubre esa plaza, que en el caso de que se cubra y haya alguien que quiera postularse a ese puesto de trabajo, pues evidentemente esta persona tendría prioridad. Esta persona nacional o residente tendría prioridad. Si en los 8 días no se cubre, directamente dan el certificado y este empresario podría contratar a esta persona. Una cosa que os voy a decir, en el catálogo parece ser que van a incluir, cuando se actualice el catálogo lo veremos, una profesión que suele ser altamente demandada por personas, sobre todo que están en situación irregular y piden un arraigo, que es los empleos de la hostelería. A veces es cierto que al final acaba apareciendo en ese catálogo de difícil cobertura en alguna provincia alguno de estos puestos de trabajo, porque sí facilitarían a mucho empleado extranjero que pueda entrar en esa profesión. Después, también se limitan todas estas trabas burocráticas que había, entonces unos requisitos bastante extensos y la verdad que era como un muro de hormigón para aquellos extranjeros que quisieran venir aquí a desarrollar su proyecto empresarial, a ser autónomos. Los requisitos técnicos que se les exigían eran abismales. Nadie se planteaba, decir, a no ser que tuviera un capital bastante importante y un proyecto innovador,
intentar pues, conseguir un permiso de trabajo por esta vía. Ahora mismo con la reforma pues ya no se exige esa innovación tan importante como se exigía antes y se flexibiliza un poquito más los requisitos de ese autoempleo. La intención es potenciar este autoempleo. Una reforma también muy importante que afecta sobre todo a aquellas personas que venían a formarse a España, a estudiar en España, es a los estudiantes. Antes se exigía que residieran en España de forma regular durante 3 años. Después de esos 3 años, una vez finalizasen en los estudios, podrían acceder a una residencia y un permiso de trabajo. Ahora mismo eso se eliminó y con 1 año de residencia, si has superado los estudios y tienes trabajo de esos estudios que viniste a realizar a España, consigues una oferta de trabajo, pues puedes quedarte en España con permiso de trabajo. Y también otra cuestión que antes nos amparaba, y ahora sí, que es aquellos estudiantes que tengan una visa de estudios pueden también trabajar al mismo tiempo, con 20 o 30 horas de permiso de trabajo para estudios. Nunca puede ser superior a esas 30 horas, porque evidentemente si vienes aquí a estudiar, pues tienes que tener tiempo a estudiar. No se puede ser la visa de estudios un subterfugio para conseguir otro tipo de permisos. Y después, evidentemente, una vez finalizan los estudios, trabajar directamente de lo que has estudiado. ¿Qué más reformas en relación al ámbito laboral pues hay? Las tarjetas, perdón, en cuanto a la duración de las tarjetas, pues ya no es como antes. Antes, por ejemplo, el arraigo social, que es el más habitual, una persona tenía arraigo social 1 año, renovaba por una inicial otro año y después tenía que hacer sendas renovaciones de 2 años para poder ir a la larga duración. A día de hoy, una inicial de 1 año, renuevas ya directamente por 4 años, que te permite eso, ir a la larga duración. O si cumple los requisitos, para nacionalidad, pues solicitar una solicitud de nacionalidad por residencia. Ser latinoamericano con 2 años de residencia te sirve. En el caso de eso, de que sea una persona apátrida, refugiada o de protección internacional con 5 años, pues serviría. Caso general 10. Y después los contrayentes que contraigan matrimonio con una persona española, pues nada, 1 año. Eso no se ha modificado hasta la fecha. Una también reforma muy importante que muestro mis dudas, que es que la posibilidad de solicitar los visados en los consulados de forma telemática. Tengo muy serias dudas de que esto se pueda llegar a realizar, porque no sé si alguien aquí igual tiene un poco más de conocimiento de cómo están los consulados españoles por el mundo adelante, pero realmente las situaciones que tienen son realmente precarias, salvo en los visados, salvo en los consulados que puedan ser de determinados países de la Unión Europea, exceptuando Estados Unidos, Canadá. El resto de consulados que tienen una carga excesiva de solicitudes, dudo que tengan los medios necesarios para realizar esto de forma telemática. Y lo que es más, que cuando uno solicita o hace cualquier trámite, aquí alguien que tenga certificado digital o DNI electrónico y haga trámites de forma telemática, pues bueno, sabe que hace falta pues, tener esos certificados para poder autenticarse en la red. No sé yo si en algunos países de Latinoamérica podrán poner en marcha esto, o lo que veo más complicado, que por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que gestiona el tema de los consulados, pues se reconozca pues, esos certificados que pueda otorgar un tercer país. Entonces esto es, en mi humilde opinión, pues más un brindis al sol que una realidad práctica. Lo que al final va a ser, pues como está siendo hasta ahora, que en cualquier país de Latinoamérica, me refiero a Latinoamérica porque es el país que más solicitudes de visados pues, se realizan. Pues va a ser como hasta ahora, pues pedir cita es tedioso, te dan cita para varios meses vista y cuando quieras venir para aquí, como tengas una urgencia de querer venir, pues realmente es muy complicado, es muy complicado. Una gran modificación que se ha hecho, y seguramente fue la que más salió en los medios o la que más polémica pudo haber sido, son los conocidos como los arraigos, los famosos arraigos, que no es otra cosa que las circunstancias excepcionales. Una persona que está en situación irregular en España, pues para poder modificar su situación y tener un permiso de residencia, pues hasta ahora había el arraigo social, que era el que se solía demandar con más asiduidad, el arraigo laboral y el arraigo familiar muy vetado. Generalmente, hasta hace poco, el arraigo familiar era solo para padres de hijos españoles y algún que otro capítulo más. Ahora eso se ha modificado. El arraigo social pues sigue siendo
un poco similar como ahora, pero se adaptó a lo que era lógico que se adaptara, que es a la realidad del mercado laboral. En el sentido, antes, dependiendo de qué oficina de extranjería echases una solicitud, la respuesta podría ser muy variopinta. Coruña siempre solía exigir, pues eso, que se adaptara al convenio y al salario mínimo interprofesional, y por ejemplo otras oficinas como Madrid, he visto alguna denegación porque cuando se presentaban las solicitudes, o por ejemplo Barcelona, el contrato no era indefinido. Era un contrato indefinido, entonces no había una denegación. A veces se producían esos casos, o por ejemplo, que eso se produjo cuando se hizo la modificación, pues salieron unas instituciones para intentar aclarar el tema este. Hasta hace poco la disparidad de criterios de oficinas de extranjería era enorme. Madrid a veces solía pedir, pues por cada mes de residencia, porque hay que acreditar, por la Seguridad Social, 3 años de residencia continuada en España. Por cada mes de residencia, una prueba. Porque realmente lo que solían ir las personas extranjeras era con el padrón. Y el padrón por sí solo, ya lo tiene dicho el Supremo, no acredita residencia continuada. Acredita que usted tiene el domicilio aquí, pero no sé si usted ha vivido aquí, si se ha ido a Portugal, aquí no hay fronteras, o se ha ido a otro sitio. Usted tiene que acreditar, principalmente con algún documento público, que durante 3 años consecutivos usted ha residido aquí. Coruña, por lo general, no solía pues poner mucho impedimento, y si el informe de servicios sociales de los ayuntamientos, pues si venía a acreditar, pues mira, esta persona pues sí estuvo empadronada aquí, estuvo en otros sitios, aporta documentos que viene un poco a garantizar que esta persona sí reside en España y no hay salidas, y después se comprobaba con los pasaportes, pues solía dar el visto bueno. Pero bueno, ahora con la reforma, pues con ese contrato de trabajo que exigen ahora, respecto al tema de la residencia, sigue siendo igual, 3 años, hay que demostrar 3 años aquí, y aportar un contrato laboral. Ese contrato laboral ahora ya dice concretamente la normativa, que era antes lo que se iba a la interpretación. La normativa dice que tiene que tener el salario mínimo interprofesional y valen 30 horas, salvo que tengas un niño a cargo. En ese caso valen contratos de 20 horas semanales prorrateados. Por ejemplo, un contrato de 20 horas semanales tendría que llegar a los 7.000 euros anuales para que concedieran el arraigo. Evidentemente, las figuras comunes para todos, carecer de antecedentes penales, aportar pasaporte completo y estas cuestiones. El arraigo laboral, aquí hubo una modificación muy importante. Hasta ahora había disparidad y había que ir a lo que decía la doctrina jurisprudencial. El arraigo laboral por fin se mete y concreta que lo pueden pedir tanto aquellas personas, tienen que estar en situación irregular. Antes había un poco la duda, pero ahora ya dice concretamente la normativa, las personas tienen que estar en situación irregular. Entonces, en esa situación irregular aportan, o mejor dicho, acreditan que han trabajado, ya sea en situación regular, 6 meses en el periodo de un año, y una estancia de 2 años, y 15 horas semanales, o en el caso de 30 horas semanales para 6 meses. Perdón, me estaba liando. 2 años de residencia continuada, después 15 horas semanales en el periodo de un año, o una relación laboral de 30 horas semanales en el periodo de 6 meses. Acreditando eso, más los 2 años de permanencia, la persona pues, puede regularizar su situación. ¿Esto quién lo suele utilizar mucho? Aquellas personas que vienen, piden asilo, que bueno, eso es otra cuestión que nos ha modificado, que me gustaría aprovechar, ya que tengo el micrófono aquí, la situación que están viviendo muchas personas que demandantes aquí en la ciudad de Coruña y en el partido, digamos en la jurisdicción de la Policía Nacional, de la Unidad Extranjera de aquí de Coruña, que están viviendo es dramática, realmente dramática. Pedir una cita de asilo en Coruña es imposible, sí, completamente imposible. ¿Puedes pasar dos seguidas? Eso es un milagro. Es que no estaba, creo. Eso es un milagro. Ya meses. Estaba con... Porque hasta hace poco, de hecho también me gustaría denunciarlo aquí públicamente, había gente que se dedicaba a vender citas, a vender citas de asilo, que es una cuestión, no sé si alguien estaba ahí levantando la mano. Sí. La policía lo que hizo con buen criterio es quitamos la página web, lo pedís por correo, y así por lo menos esquivaban un poco los correos de lo que salía. A mí en el despacho por lo menos me ha perjudicado, pero tengo entendido que, claro,
Claro, tengo entendido de que hay despachos que tienen un volumen muy importante y se manda mucho correo a extranjería de petición de asilo, pues la policía pide igual explicaciones. A mí no me ha pasado, pero he escuchado el comentario. Pero bueno, la situación en la que se ven muchas personas demandantes de protección internacional, que bueno, ya no entro en el tema de si muchos de ellos tienen derecho o no tienen derecho. La cuestión es que como Estado democrático, que tenemos unos compromisos internacionales, pues tenemos que dar esa vía de que la persona que la pida, pues que lo tenga que esperar, sin exagerar, cerca de un año, para tener la entrevista de vengo a pedir protección internacional. Por poner un hecho concreto sin dar nombres, una compatriota venezolana que trabajó en Venezuela en el Poder Judicial, se tuvo que marchar por lo puesto porque aparecía, según me contó, en una lista. Entonces se tuvo que marchar. Vino aquí y claro, desconocimiento, ¿no? La policía, cuando según entra en la frontera, pues ahí puedes pedir asilo. La policía le decía, me tienes que dejar usted su pasaporte. Y dijo que no, era la única documentación que tenía, que no dejaba el pasaporte. Entonces, pues no le dejaron en ese momento pedir asilo. Llegó aquí, entonces empezamos con los trámites para pedir asilo en la unidad de extranjería de Policía Nacional y a los 7 meses pudo ir a hacer la manifestación. Aún está a esperas y hace 4 meses para que vaya a tener la entrevista. Y después de esa entrevista tiene que esperar, si quiere trabajar de forma regular, 6 meses. ¿Qué decía el gobierno? Vamos a bajar esto a 3. Al fin y al cabo, pues mira, da igual. La cuestión, yo creo que, en mi modesta opinión, lo que habrá que hacer es dotar a la policía de medios, para empezar, y también de recursos y más personal, para que pueda agilizar estos trámites. Y cuando alguien pida una cita, pues a las semanas pueda ir a manifestar su voluntad de que quiero pedir protección internacional al Reino de España. Y después ese expediente irá a la OAR, a la Oficina de Asilo y Refugio, y verán si cumple o no cumple los requisitos. Lo deniegas, pues se te lo deniegan, pues ya tienes tu vía de recursos. Pero lo que no puede ser es que estés esperando un año para que te digan, lo manifiestes y después pues se te viene denegado bien y si no, no. Porque hay gente que realmente si entra dentro de esas características, personas que parecen son víctimas de trata de seres humanos, personas que huyeron de Venezuela, que realmente la circunstancia de los ciudadanos venezolanos es muy concreta, ¿no? En el sentido, piden asilo porque evidentemente no se lo dan, se lo rechazan y le conceden las razones humanitarias. Pero bueno, es una cuestión que el Supremo dice que es perfectamente válida, es un criterio que está establecido y se puede ir por esa vía, porque el asilo recoge también otras cuestiones. Pero bueno, también la unidad de policía, me gustaría también utilizar este altavoz para decirlo, un ciudadano que quiera pedir, a día de hoy, si entras, para pedir la tarjeta, lo que es la TIE, también tampoco hay citas, en el sentido, tienen que esperar. Cuando los para la policía y se quieren identificar, pues tienen que enseñar la resolución. No, si yo estoy renovado. Claro, ¿qué problema hay? Si te cuadra de tener una resolución favorable por una residencia de 5 años, pues ningún problema. La cuestión es cómo tenemos una de 1 año, porque después no puedes sacarla a ti si estás cerca del vencimiento. Pues nada, pues te identificas con la resolución y no la pierdes, porque entonces estás en un problema. Pues bueno, esas son cuestiones pues que por mucho que se modifique la ley de extranjería, pues hay que mejorar y de nada sirve si al final a la administración no da recursos. Y con esto me gustaría ir y saltar a que con esta reforma se pretende, no sé si se ha creado, creo que no, porque antes de venir aquí estuve buceando a ver si había alguna disposición ministerial donde se creaba. La intención es crear la unidad de tramitación de expediente de extranjería, porque hay la idea, o mejor dicho, hay la voluntad de vamos a agilizar, porque la conciencia de que las oficinas de extranjería están saturadas es una realidad intrínseca. Aquí en Coruña, el último arraigo social que me vino concedido, 8 meses, tuve una persona esperando. 8 meses. Paciencia también del empleador, de que quiero contratar a esta persona, espera 8 meses a que pueda contratarla. Claro, ese es también un problema. Y después los extranjeros se ven con el problema de, claro, en este caso fueron 8 meses, pero hay veces que nos estamos acercando al año. Entonces, claro, el empleador te dice, mira, es que ya cubrí tu puesto de trabajo, entonces nada, es que buscar otro contrato, sin las características, comunicar a la extranjería que te permita hacer el cambio y nada, pues estos son problemas. Al final, si la buena voluntad no se viene acompañada de recursos para que las oficinas funcionen bien, pues de poco sirve. Pero bueno, esperemos que esta unidad de tramitación de expediente de extranjería pues se cree y tenga un funcionamiento, porque va a ir en beneficio de las diferentes oficinas
y también en beneficio sobre todo de las personas interesadas, de los extranjeros solicitantes. Se me olvidaba decir antes que el arraigo social parece ser que ahora ya no va a ser tramitado por las oficinas provinciales de las comunidades autónomas, sino se va a centralizar ese tipo de solicitudes, se va a centralizar, a ver qué función tiene. Y después, nada, el arraigo familiar pues se ha ampliado de tal manera que ahora, en mi opinión, es más beneficioso pedir un arraigo familiar, por ejemplo, una tarjeta de recuperación de familiar comunitario, porque se ha hecho tan amplio que ir por esta vía ya directamente pasas a una residencia de 5 años. ¿Quién tiene derecho? Cónyuges, parejas, hijos y padres de españoles. Y menos de 21 años o más de 65 no hay que acreditar estar a cargo, pero si son más de 21 años o menos de 65 para que poder pedir el arraigo familiar hay que acreditar esa circunstancia de estar a cargo. Vale, pues nada, la residencia pues son 5 años. Y el digamos, la gran novedad de este reglamento, pues, que es el arraigo para la formación. Desde que se aprobó, pues, todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué formación vale? ¿No? Pues, de hecho, se empezaron a presentar solicitudes con cualquier tipo de formación. Traje, para no equivocarme, salió al poco tiempo, claro, esto es reciente, ¿qué tipo de formación vale? ¿No? Entonces son 5 distintas, que es una formación reglada permanente del sistema de formación profesional, cualquier formación profesional la persona puede matricularse. En sí es el compromiso, ¿no? Lo que tiene que hacer es rellenar un modelo formalizado que hay en la propia plataforma y el compromiso de me voy a matricular cuando me la concedan en 3 meses. ¿Vale? Una formación conducente a una obtención de certificación de aptitud técnica o cualquier formación promovida por los servicios públicos de empleo. También entrarían cursos de formación universitaria, ¿vale? Máster oficiales y tal. Esta residencia es por 1 año y prorrogable por otro año en el caso de que la formación que vayas a hacer, pues eso sea, exceda al año, ¿no? Y no se puede prorrogar más, es extraordinaria. Ya después, una vez termines esa formación, con tu empleador solicitas una autorización temporal y trabajo por cuenta ajena de 1 año y después ya vas renovando, porque tendría el carácter de inicial. Bueno, esto sería un poco así. Evidentemente me quedan cosas en el tintero porque es un poco más extensa. Ahora es más fácil, por ejemplo, traer a los niños, las madres que quieran traer a sus hijos y regruparlos, pues ya no tienen que, porque antes como tuvieras 5 o 7 hijos, pues como no acreditas un sueldo tal, no los podías traer, tenías que decir, pues a quién traigo, ¿no? Ahora pues hizo un poco más realista, ¿no? En el sentido de con que acredites un salario mínimo de profesional, pues bueno, ya puedes reagrupar, traer a todos tus hijos. En el caso de que no llegues ahí, pues bueno, por lo menos acreditar el 110% de lo que es el ingreso mínimo vital. Y después, sean unos, porque lo están cambiando cada poco, están 700 euros, una cuestión por ahí, porque lo subieron hace poquito. 700, creo que están 700 euros, porque son tal más el complemento por hijo a cargo. Y después, por cada niño que quieras traer, 64 euros. Es lo que hay que acreditar. Entonces, bueno, es un cambio bastante importante porque por lo menos ya no es como antes, de que tenías que acreditar pues, un nivel económico bastante elevado para poder pues, eso, traer a tus hijos, que realmente es un poco estricto además, ¿no? Porque no dejas de traer pues, a tus niños que si hubieran nacido aquí, no habría problema ninguno. Claro, entonces es una barrera a veces un poco burocrática en exceso. Y nada más, bueno, la renovación, por ejemplo, las tarjetas de reagrupación familiar, pues ya son de mayor duración y estas cuestiones. Y después, esto sería lo que sería un poco así, unas pinceladas por encima. Si tenéis alguna duda, eso no reparéis en preguntarme y si la sé responder, pues con mucho gusto la responderé. Y nada, esto sería un poco lo que fue la reforma solo de lo que es el reglamento de extranjería. Y ahora, pues lo que creo que igual es un poco más interesante, que no entraba dentro en un principio de la idea de este foro, pero bueno, el Gobierno, como sabréis, hace poco aprobó la Ley de Memoria Histórica, que aparte de hablar de muchas cosas, en sus disposiciones adicionales, que aparte es un mecanismo que le gusta a veces mucho al legislador, de alguna ley que habla de cosas, pero en las disposiciones adicionales modifico otras leyes, ¿no? Pues en este caso, un poco en relación, sí, bueno, a ver, bastante en relación, ¿no?, con la Ley de Memoria Democrática, en la disposición adicional 8ª, si no me confundo, pues se habla lo que en Latinoamérica se conoce mucho como la famosa ley de nietos, ¿no? Hasta hace poco, pues los que eran descendientes de exiliados, pues tenían un mecanismo que era la nacionalidad por opción. Una persona tiene en España, está el ius sanguinis y ius soli, ¿no? La forma de adquirir la nacionalidad, pues eres hijo de padre o madre español, pues eres español de origen.
Después, si tienes residencia legal y continuada, caso general 10 años, un caso específico 5, 2 latinoamericano y 1 casado con español, pues tienes la nacionalidad por residencia, ¿vale? No eres español de origen, nacionalidad por residencia. Y después está esta, que tampoco es español de origen, que es derivada, y tiene posicionado muchas veces el legislador. O sea, español de origen es que nace aquí, su padre es español, su madre es española. Entonces, con este derecho a opción, bueno, pues también hay otras que para los sefardíes, que se hizo si no me equivoco, es en el gobierno de Mariano Rajoy, que se hizo la nacionalización de los sefardíes, que se pensó que se iba a llegar a un público bastante extenso y al final, pues, el público objetivo era grande, eran millones de personas. Al final, no miré muy bien los datos, pero creo que eran en torno a 50.000 judíos sefardíes que se acabaron nacionalizando. Porque, claro, es más fácil, evidentemente, demostrar que tu abuelo era exiliado que en 1492 pues, Isabel y Fernando el Católico pues, expulsaron a tus tatarabuelos. Claro. Algunos iban con las llaves, ¿no? de las antiguas casas que tienen aquí. Era muy curioso, muy curioso. Pues nada, ahora la nueva, la que se conoce como Ley de Nietos, hace, digamos, da la opción, porque es la nacionalidad por opción, de adquirir la nacionalidad a aquellas personas que sean hijos o nietos, pues se lo conoce como Ley de Nietos, se extendió una generación más, de los que fueran exiliados españoles y hayan perdido la nacionalidad o tuvieran que renunciar a ella. También tienen opción a ellas los hijos de aquellas españolas que por casarse en el extranjero con un español, con un ciudadano extranjero, mujeres españolas que por casarse en el extranjero con un ciudadano extranjero perdieran la nacionalidad. Matizo esto por una cuestión. El Código Civil, hasta la entrada de la Constitución de 1978, la mujer adquiría la nacionalidad de su marido. Entonces, si te ibas al extranjero, ejemplo práctico, chica joven de en torno a los 20 años que se marcha de España, va a Argentina y se casa allí con un argentino, su marido es argentino, aunque no fuera al consulado español, es decir, renuncia a la nacionalidad, perdía ipso facto la nacionalidad española porque su marido era argentino, entonces adquiría la de Argentina. Pues los descendientes, los hijos de estas mujeres migrantes, pues podrán solicitar por opción la nacionalidad española. Y después, por último, que es un poco más lioso, y de hecho traje en la instrucción, lo que decía al principio de se saca la ley, después hay muchas dudas, pues hay que pulir criterios, ¿no? Que es, y lo leo literalmente para que no haya confusión, los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la ley 52 de 2007. Esta es la ley de memoria histórica de Zapatero, la del año 2007. Y después, lo que viene a decir este precepto es los descendientes de esos hijos, por eso se llama ley de nietos, de esos hijos, podría haber puesto en el apartado B los hijos y nietos, pero no, los hijos de las mujeres que perdieron la nacionalidad. Y pues en el siguiente precepto dice, pues los hijos de esos hijos también pueden, ¿vale? Y claro, los nietos, o sea, podrían haberse puesto un poco más fácil, bueno, los hijos de esos hijos también pueden, o sea, los que vayan por esta ley, del apartado anterior, o los que en su momento se adhirieran a la ley que no se llamaba de memoria histórica, la de Zapatero, se adhirieran a ella, porque tenían un plazo. Si tu padre obtuvo la nacionalidad, tú seas menor de 21, eres mayor de 21, pues tienes un plazo para hacerlo. Ahora se barrió ese plazo y es todos los que entren en este apartado A, B y C de la ley, tienen 2 años desde la entrada en vigor de la ley de memoria democrática para pedir la nacionalidad. Tienen 2 años para iniciar los trámites. Se hace en el registro civil cercano al domicilio o en la oficina consular cercana del país en el que se resida. Aquí, ¿cuál es el problema que veo yo lo que va a ser más complicado? Va a haber un aluvión, lógicamente, de solicitudes de mucha gente que tiene derecho. Pero el problema va a ser que den acreditado que su familia pues, fueron exiliados. Porque aquí hay 3 cuestiones, que también traje en la aclaración porque no tiene desperdicio. Claro, aquellos que, ¿cómo demuestras que eres exiliado? Bien, pues primero, tienes que aportar un documento que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados, que prueba, esto ya de por sí, es una pensión por haber sido exiliado, prueba directamente que eres exiliado. ¿Cuál es la cuestión? La gente que tenga estas pensiones,
puede pedir directamente la nacionalidad por la residencia, porque van a estar residiendo aquí, porque eso no van a tener derecho a esa pensión. Y después, las personas que tienen esta pensión tampoco son tantas. Entonces, muy poca gente va a tener, digamos, esta pensión. ¿Qué más? Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas. Pocos españoles, cuando se iban al exilio, iban a Naciones Unidas a pedir esa certificación. Y lo que va a ser también bastante complicado, certificaciones o informes expedidos de partidos políticos, sindicatos o cualquier otra entidad o instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por las autoridades españolas. A día de hoy, si no me confundo, partidos que existieran de aquellas, solo está el Partido Socialista, sindicatos, pues el Partido Nacionalista Vasco y, bueno, sí, los catalanes, el Partido Comunista, alguna de sus múltiples escisiones creo que es originaria de aquellas, y después los sindicatos, pues la CNT, si reconocemos también la trayectoria lineal, y comisiones obreras y la del Partido Socialista, o el Unión General de Trabajadores. Pues que en su momento les hayan expedido estas formaciones, pues un reconocimiento de que son exiliados. Muy difícilmente un nieto va a conservar ese documento de su abuelo. Y después, esto es lo que tienen que aportar en el caso de que estas personas, porque después vamos a la siguiente parte, las fechas, hayan salido antes del 36, del 18 de julio del 36, fecha del lanzamiento, o después del 31 de diciembre de 1955, el 31 de diciembre de 1955, que fue, si no me equivoco, cuando se aprobó la amnistía, sí, y permitió el régimen de, o sea, se permitió la dictadura, que volvieran aquellas personas que no hayan cometido delitos de sangre, que se les perdonarían pues sus pecados, bueno, sus delitos, se les perdonarían pues sus delitos. Los que excedan de esas fechas, si están dentro de esas fechas, no tienen que acreditar nada, se va a considerar que son de por sí, sí. Los que estén dentro de ese arco, que salieron de España, no entraron en el país, porque a veces tenían que hacer un periplo bastante extenso, igual salían de España y tardaban meses en llegar a donde quisieran, o igual por el medio se quedaban en este país, después iban a otro, con mucha gente se marchaba de aquí, se iba para Francia, después en Francia llegan los nazis, pues me marcho para México, me marcho para Argentina. Entonces no es cuando entraron en el último país, porque muchos también perdían los pasaportes por el camino. Claro, es cuando salieron de España. ¿Cuál es el problema aquí? Acreditar que saliste de España, porque salías por puestos fronterizos generalmente que no estaban vigilados, porque si estuvieras, claro, dependiendo también de qué bando fueras, en qué parte de España estuvieras, pues salías de una forma u otra. Claro. Entonces va a ser muy difícil acreditar esto. Y después si no eres el primero, estás en el primer supuesto de haber recibido, ser beneficiado de una pensión por exiliado, estás en los demás, pues tienes que a mayores aportar registro consular, pasaporte de aquella época, sumado a aquel documentación de la ONU o aquella certificación del partido, sindicato, institución pública reconocida por el Estado de ahora, no el de aquellas. Tienes que sumarle pues algún documento, como el pasaporte con sello de entrada y salida, y la certificación del registro de matrícula de la oficina de aquel momento, certificado del registro civil local del país en su momento. O sea, eso es una cantidad de documentación que, vamos, es muy difícil conservarla. Por poner un ejemplo práctico, porque me gusta a veces ir a la casuística, en el despacho, cuando salió esto, estuve con un chico que era argentino, y nada, llegó aquí como turista y se quedó, se quiso quedar y se quedó. Entonces ahora salió esto, pues me iba a preguntar, mira, mi abuela se fue, y se fue en agosto del 56, por 6 meses. Entonces están buscando la familia, la forma, pues, hay forma de ver, no cuando entró en Argentina, porque el sello que tiene el pasaporte es de la entrada. Conservaban el pasaporte, que es curioso, conservaban el pasaporte. Y el registro, el certificado, porque claro, después tienes que hacer el ITER, de acreditar que es tu padre o tu madre, y después acreditar que es hijo de ese descendiente de persona que se fue en esas fechas. Entonces, claro, están haciendo, pues eso, recopilando toda esa información, y va a ser una cosa bastante tediosa. Por lo tanto, creo, en mi opinión, es una ley, una disposición adicional que se conoce como ley de nietos, que genera mucha expectativa, pero no sé, al final, en el sentido práctico, cuántas personas podrán acreditar documentalmente todo esto. Entonces, al final,
resumiendo, ¿para quién está hecho? Para aquellos que han acreditado que salieron después del golpe de Estado y antes de la amnistía de la dictadura de Franco. Los que salieran en ese periodo pues no van a tener que acreditar nada. Los que no salieran en este periodo, que se pongan a rebuscar los baúles, porque eso no va a haber forma de que den acreditado que su familiar pues era exiliado. O sea, un extranjero que adquiere la nacionalidad por residencia, ¿su hija qué sería? Sería española de origen, claro. Si nace después de si es antes, no. Aquí lo importante, lo que explicaba la compañera, es cuándo nace, si antes o después de que tú hayas adquirido esa residencia, antes nace. Entonces, claro, después es importante ese plazo que se pide, dependiendo del criterio que sea, 10, 5, 2 o 1 año, ese plazo que se pide se interrumpe en el momento que la persona pasa bastantes días fuera de España. Claro, 180 días seguidos. En el sentido, no es acumulativo, o sea, tú puedes entrar y salir todos los días, que la cuestión es que no sumes, o sea, que no desde que sales hasta que vuelves no pasen más de esos 180. Entonces, en el momento que vuelves, claro, en el momento que vuelves empieza el contador a cero. Empieza el contador a cero. Aparte toca el único aspecto que no mencioné, que es la contratación en origen. Dije yo, esto es muy concreto, no creo que haya aquí algún empresario, pero bueno, diste la diana. Diste en tu pregunta con la clave, que se junten y que no dependa tanto el gobierno. Es una pena que la contratación en extranjeros depende directamente del Consejo de Ministros, que tiene que sacar las directrices y tal. Sí es cierto que con la nueva reforma se intenta flexibilizar todo eso y se ha flexibilizado de una manera, pero bueno, sigue estando muy encorsetada la forma en la que se contrata en origen. En cuanto a la contratación, en estos aspectos, pues se debería dar mucha mayor libertad a los empresarios y que se permitiera crear lo que estabas comentando, ¿no? Esa unión de empresas, y que el Estado, pues su función, la única función que debía tener, pues es garantizar que se cumplan la función que tiene que tener, que se cumplan por los derechos de los trabajadores y ya está, ¿no? Liberar de la absoluta burocracia que conlleva el contratar a personas extranjeras, sobre todo si es en origen, y cuando es aquí, evidentemente, es una empresa de ese calibre, del que estabas poniendo ejemplo, que forma parte del IBEX 35, claro, necesita una gran importancia de mano extranjera. Jugar con los plazos de contratación de personas extranjeras, pues ya al final desbarajusta un poco, pues evidentemente esos plazos en los que se mete uno pues cuando quiere hacer pues un proyecto empresarial. Evidentemente lo que comentabas me parece muy correcto y el papel del Estado el que tiene que ser es simplemente de salvaguarda de que se cumplan los derechos laborales y salariales y ya está. Después la burocracia minimizarla al mínimo para que no sea un bloque que impida la contratación, porque al final eso redunda en contracción de la economía y todo lo que muy bien has indicado. Comparto la opinión en absoluto, por completo. Yo veo ahí que uno de los principales escollos son las misiones diplomáticas de España en el exterior. Es un escollo que a veces es como pegarse contra un muro de piedra, en el sentido de, aunque sean funcionarios del Estado español, pues no dejan de ser personas habilitadas, acostumbradas a una burocracia de otro país que no tiene nada que ver con España ni con los estándares europeos. Y con esto no quiero criticar el sistema estatal de ningún país, pero evidentemente las diferencias son abrumadoras y después la desidia con la que funciona un consulado o una embajada. Sobre todo quitando los ejemplos de lo que hice al principio, porque sí hay mucha diferencia en una embajada en un país europeo a una embajada en otro país. De hecho, bueno, no es la última, pero de las últimas con las que tuve que llamar allí para intentar hablar con el funcionario a cargo, me había dicho, no, es que aquí solo trabajamos por la mañana de 10 a 2 de lunes a miércoles. Ah, pero se acaba el plazo el viernes. Ah. C'est bon, vis chaque jour comme si c'était le dernier.